Mese 1. El día de hoy vamos a empezar a platicar cómo y por qué surgió Mese Vasco de Quiroga. Mese, que significa menores en situaciones extraordinarias. Esta institución, que actualmente es una institución de asistencia privada, fue fundada en el año de 1995, en el mes de junio, y fue fundada como una asociación civil que tenía como objetivo ayudar o coadyuvar con la autoridad en aquel entonces municipal y estatal para disminuir la problemática existente por la existencia, valga la redundancia, de muchos menores en la calle, de niños en la calle o en las calles de nuestra ciudad, de la ciudad de Morelia, que de alguna suerte habían empezado a proliferar en ese momento, poniendo en riesgo en primer lugar su vida, porque eran niños que andaban entre los coches vendiendo dulces, vendiendo chicles, vendiendo algún servicio, limpiando parabrisas, o bien incluso pidiendo directamente la limosna o haciendo alguna función como de payasito o de alguna otra situación que lo que tenía por objetivo era obtener algunas monedas en la calle. Desde luego el primer punto era el peligro, el riesgo que tenían estos niños en la calle, y el segundo también es que estos niños se aficionaran o empezaran a ganar dinero en la calle, con lo cual abandonaran los estudios que era fundamental o que eran fundamentales para poder tener una calidad de vida en el futuro para ellos y desde luego incluso para sus familias, ¿no? Entonces el objetivo principal era no permitir que trabajaran en la calle por el riesgo que para ellos mismos representaba y desde luego invitarlos a que estuviesen estudiando porque ese era el lugar donde deben estar los niños. Los niños no deben de trabajar, los niños deben estar en la escuela, en su casa, en actividades que no pongan en peligro ni en riesgo ni su vida, ni desde luego la posibilidad de educarse como requieren para poder tener, como digo, en el futuro mejores condiciones de vida. Entonces, en un principio se fundó con este objetivo, trabajando como una asociación civil conformada por ciudadanos, por población de Morelia, interesada precisamente en coadyuvar con su ciudad, con sus autoridades, para que esta circunstancia no se diera y lo que se buscaba era que los ciudadanos aportaran una beca y el gobierno municipal tuviese trabajadoras sociales en las calles, que incluso fueran a los cruceros, que invitaran a los niños y a sus familias a que no estuvieran ahí y que incluso, si fuese necesario, pues se utilizase algún tipo de presión para que no lo hicieran, ¿no? Tanto los padres que estaban llevando a cabo una conducta en riesgo de sus propios hijos, como de los niños que debían estar en la escuela y en actividades más propias de su edad. Entonces, esto llevó a alguna participación primero de los integrantes, de los interesados en formar esta asociación, primero por definir con claridad en qué consistía esta problemática, cuál era el perfil de los niños que se encontraban en la calle y si, como se nos indicaba, con un apoyo económico se podría resolver esta problemática. En ese momento las autoridades tanto del DIF municipal como del DIF estatal estaban muy motivadas a llevar a cabo estas acciones y bueno, el patronato se dio a la tarea fundamentalmente de conseguir becas que serían en equivalente a lo que hoy es en el 2014, o sea, 19 años después, alrededor de 200 pesos por mes para cada niño, para invitarlos a que permanecieran en sus casas y que no abandonaran los estudios, combinado desde luego con una participación en aquel entonces del DIF municipal que además de darle una despensa a su familia para apoyarlos económicamente, también les hacía visitas y conocía un poco la situación en la que vivían, las condiciones, etcétera, ¿no? Así empezó, en este caso, Mese Vasco de Quiroga. El nombre de Vasco de Quiroga pues es un nombre muy común en Michoacán y es un nombre común porque el personaje Vasco de Quiroga dejó una honda huella en nuestro estado y esa honda huella de alguna manera todavía es recordada en muchas comunidades como la obra de alguien que ayudó socialmente. Por eso los integrantes del patronato sugirieron y estuvimos de acuerdo en que se llamase Mese
Vasco de Quiroga, esta asociación civil que tenía, como estamos platicando, el objetivo de ayudar en principio a las autoridades a resolver esta problemática. Se censó a los niños que estaban en la calle, se determinó más o menos el número de los que estaban ahí y se determinó, bueno, pues llevar a cabo todas estas acciones para disminuirlo, ¿no? En una primera instancia, en combinación con la Universidad Vasco de Quiroga, se llevaron a cabo algunos foros para conocer e invitar a aquellos actores importantes en el tema de trabajo con los niños de la calle y en la calle, para que pues de alguna manera nos instruyeran a los integrantes del patronato de cómo era la problemática y de alguna manera de qué forma se podría tener más eficacia en el trabajo que se realizaba. Y una de las primeras consecuencias de estos foros, de estas pláticas, de estas acciones que se llevaron a cabo fue que se distinguió con claridad los dos tipos de niños que estaban en la calle, ¿no? Los niños de la calle y los niños en la calle, entendiéndose como principal diferencia entre unos y otros en que los niños de la calle ya han roto vínculos familiares, es decir, ya no tienen lazos con sus familias, en algunas ocasiones se quedaban ya bajo los puentes o simplemente andaban deambulando por la ciudad en las noches, a veces en forma conjunta, varios de ellos, y los niños en la calle no habían roto el vínculo familiar, todavía estaban cerca de sus familias, todavía había una familia ahí detrás de ellos y de alguna suerte solamente estaban en riesgo de estar en la calle, pero era mucho más sencillo regresarlos al lugar donde deben estar los niños, a sus casas y a las escuelas. Mese Vasco de Quiroga, después de hacer un análisis, los integrantes de Mese Vasco de Quiroga, después de hacer un análisis concienzudo de todas las problemáticas existentes, determinamos que Mese solo se dedicaría a atender a los niños en la calle, no a los niños de la calle, porque aunque desde luego su problemática es muy difícil y necesaria de atender, no estaba dentro de las capacidades de la institución poder lograr un buen trabajo, un trabajo que fuese eficaz, porque cada niño con estas problemáticas requería un esfuerzo muy mayor al que nosotros podíamos en ese momento realizar con la experiencia, con la capacidad y con los conocimientos que se tenía. Por eso, desde esa primera instancia, MESE se definió como una instancia, una organización dedicada a ayudar a los niños en la calle y a procurar que no abandonaran sus estudios, estableciendo como una condición fundamental para otorgar las becas que empezó a dar desde aquel entonces, que los niños estuviesen en el sistema escolarizado y que las trabajadoras sociales, tanto del ayuntamiento en una primera instancia como las que posteriormente fue incorporando a su institución, revisaran y evaluaran que los niños efectivamente estaban en su casa, que no abandonaban los estudios, porque al hacerlo automáticamente salían del programa. Entonces, esta fue la primera parte de la historia de la formación de la Asociación Mese Vasco de Quiroga, que años después, no muchos años después, se transformó en una institución de asistencia privada conforme a las leyes del estado de Michoacán. Mese 1.